Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Nedibet Mena Choles, gestora gremial de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación de La Guajira, SAR, en compañía de la Sociedad de Anestesiología del Huila y mi compañera María Fernanda Rojas Camacho. Le damos la bienvenida al doctor Daniel Rivera Tocancipá, médico anestesiólogo con entrenamiento en anestesia pediátrica, entrenamiento en trasplantes y epidemiólogo. Sean todos bienvenidos a esta jornada académica tan esperada, en la cual vamos a hablar sobre los aspectos prácticos en la anestesia regional pediátrica. Bienvenido, doctor Daniel. Nedibel, muchas gracias. Quiero saber primero si ahí me están escuchando. Sí, doctor. De mi parte lo escuchamos. Doctor Daniel, sea usted bienvenido. El doctor Daniel es médico anestesiólogo egresado de la Universidad Surcolombiana con entrenamiento en anestesia pediátrica del Hospital Universitario La Paz en Madrid, España. También es profesor titular y coordinador de anestesia pediátrica del posgrado de anestesiología de la Universidad Surcolombiana de Neiva, Huila, y, como ya les había manifestado, es epidemiólogo y gerente en servicios de la Universidad Surcolombiana de Neiva, Huila. Bienvenido, doctor. Le cedo el espacio para que continúe con la actividad tan esperada por nuestros participantes. Muchas gracias, Nedibel, muy amable. Un gusto para mí poder asistir a esta reunión de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación de La Guajira en conjunto con nuestra sociedad de la CHARE. La conferencia de hoy se ha denominado Aspectos prácticos en la anestesia regional pediátrica. Espero que sea, así como dice el título, algo práctico y no tan extenso. Debo pasar, a ver, un segundo porque no me pasan las diapositivas. Y, ok. Tuvimos la oportunidad de estar en La Guajira en el 2018 en la Asamblea de Delegados. Es un departamento que tiene muchos sitios lindos. El Cabo de la Vela tiene unas vistas y unos atardeceres espectaculares, las minas de sal de Managüe, las dumas en la punta de Colombia, allá al norte, son espectaculares. El desierto, tiene que ir uno con un guía porque no hay carreteras, se mete uno por cualquier sitio, entonces ellos deben tener el conocimiento del desierto. Tiene un departamento muy bonito y los invito a que cuando puedan lo visiten. La temática que vamos a abordar hoy es unos beneficios de la anestesia regional en pediatría, algunas generalidades, algo sobre ultrasonografía, una propuesta muy clara sobre las dosis, los bloqueos más importantes, las complicaciones y algunas conclusiones. Esa es la temática y el objetivo que me he propuesto es que al terminar esta charla y quizás con un intercambio de ideas con los participantes, podamos llevarnos de manera clara las ventajas de la anestesia regional, la importancia y casi que la obligatoriedad hoy en día de la ultrasonografía, un cálculo simple de la dosificación en miligramos y mililitros para los bloqueos y estimular el uso de la anestesia regional en nuestra práctica del día a día. No va a ser una charla de la descripción técnica de bloqueos, eso es imposible hacerlo en charla, eso hay que hacerlo en prácticas sobre simuladores. Entonces, no van a encontrar eso en esta conferencia. Cuando queremos hablar de grupos académicos en anestesia regional, pues tenemos básicamente los que están en pantalla. Hay muchos otros. Sí, está el grupo de trabajo de anestesia regional en pediatría, está la Sociedad Europea, que es el ERRA, está la Sociedad Americana, que es el ARRA, está el NISORA. Todos estos grupos, por múltiples trabajos que han hecho, todos han evidenciado la importancia y la seguridad de la anestesia pediátrica, de la anestesia regional en anestesia pediátrica. Es decir, no estamos hablando de nada raro y hay algo que tiene muchísima evidencia en la literatura al respecto. Entonces, la anestesia regional en niños ha demostrado ser eficaz, ha demostrado tener bajas complicaciones y ha demostrado ser segura. Beneficios, un montón. Aquí tengo
la mayoría. El paciente hace menos hipotensión, en neonatos vamos a tener menos incidencia de las apneas, menor desaturación. Podemos en muchos casos evitar el manejo de la vía aérea, que es una de las principales complicaciones de la anestesia en los niños. Menos bradicardia, menos paro cardíaco, menos medicamentos, es menos costosa. Puede aumentar el girocama de los pacientes, gasta menos recursos, es menos contaminante y algo muy importante parece estar relacionada con una disminución del dolor crónico. A manera de ejemplo, en la pantalla al lado izquierdo está como sería una anestesia general, contaminando bastante y con múltiples jeringas, múltiples medicamentos para lograr el objetivo final. Al lado derecho podemos tener una anestesia regional con muchos menos medicamentos, lo cual va a hacer que seamos más amigables con el ambiente, pero además que tengamos menos complicaciones. No me quiero meter en el tema todavía discutido sobre si la anestesia general altera o no el neurodesarrollo de los niños, pero claramente entre más regional demos, menos general vamos a tener que administrar. La ASA desde el 2022 en la reunión de Chicago recomendó que la anestesia regional junto con la intravenosa deberían ser una prioridad para nuestros pacientes bajo anestesia. O sea, no estamos hablando algo raro, es algo hacia donde la tendencia anestésica en el mundo viene migrando hace mucho rato. Respecto al dolor posoperatorio, quiero mostrarles este par de estudios que a mí me sorprendió y me preocupó, porque en estos estudios están diciendo, por ejemplo, en el primero, que en los pacientes que van a cirugía mayor, hasta el 28% de los niños quedan con dolor crónico posquirúrgico. Eso es una barbaridad, un número muy alto de niños. Y cuando no es cirugía mayor, sino en las cirugías del día a día no mayores, aproximadamente el 20% pueden estar teniendo dolor crónico posoperatorio. A mí eso me preocupó porque es una cifra absolutamente alta y esto podría disminuirse con la anestesia regional. Entonces, cuando damos anestesia regional, debemos tener en cuenta que en niños se debe administrar bajo sedación profunda o anestesia general. Es decir, no deberíamos dar un bloqueo en un niño despierto porque es muy inseguro. El niño se mueve, llora, patalea y hacemos más daño con la aguja que si lo tenemos bajo sedación o bajo, en ese momento, anestesia. Todos los bloqueos que tenemos disponibles para la población adulta están disponibles para la población pediátrica, pero necesitamos tener un entrenamiento y gran destreza técnica porque obviamente los tejidos van a ser diferentes, van a ser más laxos y va a haber unas dificultades técnicas, pero en general se hacen de la misma manera. La ultrasonografía es mandatoria hoy en día. Si estamos empezando en esto, idealmente mezclada con el estimulador de nervio periférico a un amperaje de 0,2 y si ustedes tienen ahí respuestas porque están encima del nervio y tienen que alejarse. Entonces el estimulador de nervio periférico junto con la ultrasonografía nos permite más seguridad para el paciente. En pediatría, a diferencia del adulto que podemos hablar de mililitros estándar, 20 mililitros para tal bloqueo, 15 mililitros para tal bloqueo, en pediatría tenemos que hacer un cálculo preciso con la dosis por el riesgo de toxicidad y esa dosis va en función del peso. Y un dato muy importante es que en menores de 5 años está demostrado que la bupivacaína tiene efectos anestésicos, o sea que podríamos bajar a 0,25 y nos alejamos de las dosis tóxicas en este caso. Recordemos que los anestésicos locales se dividen en estereogiamidas. No voy a hablar aquí de una clase de farmacología, ni más faltaba, pero me voy a centrar en hablar de la lidocaína y de la bupivacaína, porque son los dos anestésicos locales que prácticamente están en todas nuestras instituciones. Recordar que ellos, que son amidas, se metabolizan por el grupo enzimático de la citocromo P450. Son unas isoformas, no es una sola P450, sino un montón de enzimas y la que se encarga de metabolizar estos medicamentos está inmadura al nacer y va alcanzando más o menos el 75% a los 6 meses. Es decir, tenemos un problema con los niños muy pequeñitos menores de 6 meses. Los niños tienen un volumen de distribución muy alto, eso hace que haya menos concentración plasmática del fármaco, pero que pueda haber riesgo de acumulación. Un dato muy importante es la alfa-1 glucoproteína ácida. Es una proteína que está muy depletada al momento del nacimiento y es la que se encarga de unir la bupivacaína.
Es decir, como la tenemos en muy baja concentración, pues vamos a tener mucha bupivacaína libre en el neonato y en los primeros meses y puede haber un riesgo aumentado de toxicidad. Más adelante voy a comentarles un estudio que puede cuestionar esto. Y por último, los niños tienen un mayor gasto cardíaco. Entonces podemos tener una mayor absorción sistémica de donde apliquemos el medicamento, riesgo de toxicidad, y los bloqueos nos pueden durar menos en el tiempo porque se absorben más del sitio en donde los hemos dejado. La ultrasonografía, sin duda tenemos que usarla. ¿Sí? Transductores de alta frecuencia y de baja penetrancia son los que se utilizan para los bloqueos. Ha demostrado ser efectiva. El porcentaje de éxito con ultrasonografía es casi del 100% en los bloqueos. Al poder ver exactamente dónde está la punta de la aguja, podemos dar dosis más bajitas de anestésicos locales y tener una precisión en el sitio en donde estamos aplicando el bloqueo. Eso nos puede hacer un giro de quirófano más rápido porque la salida del paciente puede ser más rápido, así al comienzo podamos, en teoría, demorarnos un poquito más. Es muy útil cuando tenemos variabilidad anatómica porque nos ubica en dónde están los plejos y los nervios y claramente al aplicar el anestésico local en la vecindad del nervio, la latencia se reduce. Entonces ya no tenemos que esperar eso que nos decían hace décadas de que uno pone un bloqueo y hay que esperar 20, 30, 40 minutos a que el bloqueo se instaure. No, eso era porque el anestésico no estaba en el sitio, había que esperar que mirara hacia allá. Pero aquí lo estamos colocando en el sitio que es y la latencia prácticamente que es inmediata. Riesgos, lo vamos a hablar más adelante. El ecógrafo está produciendo infección cruzada en salas de cirugía y ya hay algunas normas y recomendaciones al respecto. ¿Cuáles son los bloqueos más usados? Pues hay bloqueos en todo el cuerpo, desde los bloqueos del neuroeje, pasando por la caudal, que es una peridural, la peridural lumbar y torácica, la espinal, los bloqueos del miembro superior, los bloqueos de tórax y abdomen, los bloqueos de miembro inferior, que digamos están teniendo un auge, no gustan mucho porque usualmente hay que poner una combinación de bloqueos, entonces requiere al menos dos punciones en la mayoría de los casos. Y hay otro tipo de bloqueos, como el bloqueo de escalpe, los bloqueos de maxilar para cirugía de labio y paladar hendido, por ejemplo. Ya vamos a mirar algunas cosas de estas. Una cosa muy importante que les quería dejar aquí es la dosis. La ASRA y la ESRA, que son las Sociedades de Anestesia Regional Europea y Americana, desde el año 2018 sacaron unas guías y unas recomendaciones, pero no solamente ellos, el NISORA también tiene recomendaciones, diferentes estudios, diferentes revisiones sistemáticas también tienen recomendaciones. La Confederación Mundial de Anestesiología en sus tutoriales, que son muy buenos y son muy prácticos de leer y son muy corticos, también tiene recomendaciones, pero el problema de todas esas recomendaciones, y es lo que traigo acá, es que algunos los dan en miligramos, otros los dan en mililitros, algunos hablan para la bupi, algunos para la levobupi, algunos para la ropivacaína, y a uno se le puede formar aparentemente una confusión. Y no hay tal. Mira, esta diapositiva me parece muy bonita y me parece que puede resumir en primera instancia lo de la dosis. La bupivacaína al 0,5% es aproximadamente equipotente de mililitro a mililitro a la levobupi al 0,75 y a la ropivacaína al 0,2%. En algunos casos muy específicos esto no es tan cierto, pero digamos que para efectos prácticos lo vamos a tomar así. Y de esa manera, siempre me ha parecido que nosotros debemos tomar un límite en masa para no pasarnos de dosis tóxica y un límite en mililitros para poder saber qué volumen colocamos en cada bloqueo. Y lo que dice la diapositiva resume lo que dicen las diferentes sociedades. Bupivacaína, si el niño es muy chiquitico, no pase de 2 miligramos por kilo. Estamos hablando del menor de 1 año y especialmente en el menor de 6 meses. Si ya es un niño más grandecito, podemos irnos hasta 2,5 miligramos por kilo. Estamos hablando de bupivacaína. Y la lidocaína, si no tiene adrenalina, 5 miligramos por kilo, y si es con adrenalina, hasta 7 miligramos por kilo. Pueden encontrar en la literatura valores más altos permitidos, pero yo les sugiero, por seguridad de los pacientes, que lo hagan así. Recordemos que una ampolla al 0,5% como la bupi quiere decir que cada centímetro tiene 5 miligramos. Al 1% como la lidocaína, cada centímetro trae 10 miligramos y al 2% pues traerá 20 miligramos para hacer la cuenta de la dosis total de miligramos. Vamos entrando a materia sobre dosis en los diferentes bloqueos y esto es relativamente fácil.
Para hacer los bloqueos de los plexos y de los nervios periféricos, tenemos que tener en cuenta si es un bloqueo de nervio de plejo normal o si es un bloqueo facial, que son esos bloqueos que son de volumen, como por ejemplo el erector de la espina o el cuadrado lumbar. O si lo que queremos es dar infusiones por un catéter periférico. Y ahí están las dosis. Los bloqueos de nervio periférico usualmente con una dosis entre 0,1 y máximo 0,5 mililitros por kilo quedan los niños muy bien bloqueados. Si lo que queremos es un bloqueo de volumen, podemos subirnos mínimo de 0,5 hasta 1 mililitro por kilo, pero en ese caso tenemos que hacer un segundo cálculo de la cantidad de miligramos para no irnos a pasar. Y si queremos una infusión por un catéter perineural, pues sería de 0,02 a 0,06 mililitros kilo hora y nuevamente revisar la dosis. Entonces tenemos una dosis de volumen. ¿De qué? Pues los bloqueos usualmente los estamos usando con bupivacaína, si es menor de 5 años al 0,25, si es mayor de 5 años al 0,5. Y queda resumida las indicaciones que dan las diferentes sociedades. Ahora, si nos vamos para un bloqueo neuroaxial peridural, pues tenemos que mirar si es caudal, recuerden que la caudal es una peridural, o si es un bloqueo peridural lumbar o torácico. Vámonos a la caudal. Es muy fácil. Miramos qué sector del cuerpo quieren operar. Si quieren operar miembros inferiores, No las tobillo, he pie, hecho. rodilla, nos vamos a 0,8 mililitros por kilo de peso. Si nos vamos para región inguinal, 1 mililitro por kilo de peso. Si nos vamos para abdomen bajo, 1,2 mililitros por kilo de peso. Y algunos sugieren no pasar de ahí. Otros dicen para abdomen alto, irnos hasta 1,4 mililitros por kilo de peso y tienen que hacer un segundo cálculo para mirar la masa y no irnos a pasar de la dosis tóxica. Está la fórmula de Armitage, que la tengo ahí abajo, que es básicamente lo que les he dicho. Si no queremos un bloqueo caudal, sino que queremos un bloqueo peridural lumbar o torácico, tenemos que mirar si el niño pesa más de 15 kilos o si pesa menos de 15 kilos, porque la dosis baja. En los niños más pequeños, 15 kilos alrededor de 4 años, un niño de 4 años pesa 16 kilos. Colocamos, mira que esta fórmula ni siquiera en adultos la había usado, yo la uso en niños frecuentemente y como dicen las abuelitas es muy acertada. 0,06 a 0,08 mililitros por kilo por dermatoma. Ejemplo, tengo un niño de 2 años y pesa 10 kilos, bajo de peso, y le puse una perilumbar en L1, L2 y quiero bloquear 10 dermatomas, 5 para arriba, 5 para abajo. Entonces digo, 10 kilos por 10 dermatomas serían en mililitros, 10 kilos por 10 y eso me da la cantidad en mililitros que quiero dar y lo multiplico por 0,6. Eso me va a dar una cifra parecida a 5 o 6 mililitros en total en la peridural para este niño. Si el niño es más grande, los mililitros por kilo de peso y por dermatoma los bajamos a 0,04 a 0,06. Recomendación, yo siempre me voy por la dosis más baja. ¿Sí? Y voy titulando. Usualmente usamos catéter, entonces voy titulando. Si queremos dejar el catéter para infusión continua, entonces es un lío. ¿Qué? Porque en un adulto ustedes ponen la PER y le ponen 5 o 6 cc por hora y listo. Eso es como medio estándar. Y de ahí van subiendo, van bajando. Pero en un niño, entonces en un niño, vuelve y juega. ¿Cuántos mililitros por hora le voy a poner? Pues entonces hacen la formulita 0,01, yo empiezo por ahí, hasta 0,03 mililitros por kilo por el número de dermatomas que ustedes quieran dejar bloqueados. Funciona espectacular y es muy, muy, muy seguro. Ahora, el año pasado, hace exactamente un año, en mayo, salió un artículo muy interesante sobre la dosis de la anestesia caudal. ¿Sí? Y parece haber una tendencia cada vez más a disminuir la dosis, logrando el mismo efecto. Aquí cogieron 40 pacientes menores de 2 años y con ultrasonografía iban mirando la diseminación del volumen que iban colocando. Y ellos concluyeron que la dosis de anestésico local en la caudal la podemos bajar a 0,2 para miembros inferiores, 0,5 para ingle y casi que 0,7 para abdomen bajo. Es decir, proponen una dosis todavía más baja. Es solo un estudio, yo no suelo cambiar conductas con un estudio. Creo que lo que les dije anteriormente, tiene suficiente evidencia a través de la historia, pero miremos hacia dónde vamos, quizás hacia bajar la dosis. En la pantalla hacia el lado derecho, un pequeño homenaje a la doctora Estela Melman.
es una o era una doctora mexicana de descendencia judía que trabajó todo el tiempo en Ciudad de México en anestesia pediátrica y fue la impulsora, la creadora, quien descubrió y quien describió la anestesia caudal para el mundo. Lo hizo en 1975 con un estudio. En esa época ella ponía 1,6 mililitros por kilo y por supuesto se vieron muchos efectos adversos, se vieron convulsiones, arritmias, paros cardíacos, porque era una dosis en su momento demasiado alta. Hoy sabemos que la dosis es más bajita. La doctora Melman murió hace 3 años, a los 87 años. No tuve la fortuna de conocerla, pero varios profesores y colegas míos formados en México fueron sus alumnos y pues por ese hecho la recuerdo y creo que darle el mérito porque la anestesia caudal es algo que se usa en todo el mundo, cada vez menos, pero se usa en todo el mundo. Podemos poner bloqueo neuroaxial espinal. Es muy válido, lo uso muchísimo para neonatos por el riesgo de apnea postoperatoria cuando van, por ejemplo, a corrección de hernias inguinales. Entonces, la anestesia espinal, el volumen por kilo de peso cambia de acuerdo al peso del niño. Los más chiquiticos necesitan un volumen más grande porque el recambio de líquido cefalorraquídeo, el volumen es más alto y el anestésico se diluye. Recuerden que la espinal en un niño dura entre 60 y 90 minutos, no dura las 2, 3 o 4 horas que le puede durar al adulto. Ahí están las dosis, si el niño pesa menos de 5 kilos, está la dosis si el niño pesa entre 5 y 10 kilos y está la dosis si es un niño ya más grandecito. ¿Qué coadyuvantes podemos usar en el neuroeje? En realidad tenemos la morfina y la desmetomidina. Desmetomidina 1 microgramo por kilo y la morfina de acuerdo a si es espinal o epidural. Al neuroeje le han echado de todo. Le han echado neostigmina, le han echado ketamina, le han puesto cualquier cantidad de medicamentos, pero los coayudantes que tienen estudios son estos dos. Dirían algunos el fentanil. A mí particularmente no me gusta el fentanil porque me gano el efecto de la depresión respiratoria posoperatoria y el efecto analgésico que me gano en tiempo es muy poco. Entonces, si voy a tener un efecto o un riesgo de apnea, pues me la juego con la morfina que me da una analgesia mucho más prolongada. Y si coloco morfina espinal o epidural, mi recomendación y la de muchas sociedades es que ese niño vaya a UCI para vigilancia de apnea posoperatoria. Bloqueos de uso frecuentes. Está este artículo que es viejito de la Revista Colombiana de Anestesiología, hace 10 años salió publicado, pero es muy bueno porque sale el muñequito, sale cómo pone el traductor, sale la imagen ecográfica y sale cómo de meter la aguja. Les recomiendo que lo lean para que vayan mirándole los bloqueos. La anestesia espinal en neonatos que les decía, la usamos con mucha frecuencia. Ustedes recuerden que el cono medular de los neonatos es más bajo, el saco dural es más bajo, pero no se compliquen, la línea intercresta también es más baja. Entonces la referencia es la misma, línea intercresta o la línea de Tufier, y ahí vamos a colocar la anestesia espinal en neonatos. Va muy bien, tenemos suficiente evidencia de que la anestesia espinal en pediatría es segura y es efectiva. A los chicos les va muy bien. Algunas consideraciones técnicas, algunas sociedades recomiendan tener los niños sentados como en la foto de arriba. Nosotros, la verdad, no hemos podido, yo no he podido poner una anestesia así con un niño despierto que se mueve y todo, no, yo lo cedo, lo pongo de medio lado y ponemos la espinal. Hay varias fórmulas, pero esta me parece muy práctica, que es un cálculo, solo es un cálculo de la distancia de la piel hasta donde ustedes llegan a la dura madre. Entonces le puede servir para peridural o para espinal, porque es como el límite de la dura madre. Y es el peso en kilogramos más 10 lo multiplican por 0,8 y eso le da los mililitros en donde aproximadamente ustedes van a encontrar la dura madre. Porque es que le van a poner una espinal a un niño de 1 año y entonces uno qué tanto mete la aguja, poquito, mucho, entonces aplica la fórmula y ya tiene una idea de hasta dónde es que va a encontrar la dura madre. Siempre hacerlo bajo sedación es la recomendación nuestra. Y hay muchos otros bloqueos, los más usados, pues obviamente de acuerdo a las cirugías que uno haga, pero ustedes saben que en pediatría las hernias umbilicales, las hernias inguinales, la circuncisión son de las cirugías más frecuentes. Entonces, claramente los bloqueos que más usamos en el día a día es el bloqueo umbilical, es el bloqueo inguinal, es el bloqueo de pene. En bloqueo de pene, recordar que el volumen debe ser más bajo porque podría configurarse un síndrome compartimental si el anestésico queda alrededor de la base del pene. Una imagen del bloqueo umbilical, ustedes deben ubicarlo
transversal al ombligo, miran el músculo recto anterior del abdomen y en la imagen ecográfica, así me están viendo en la imagen ecográfica, se ve la aguja y el anestésico cuando entra debe achatar el músculo porque por ahí va el nervio. Si ustedes en vez de achatar el músculo ven que el músculo se engorda y se infla, pues le están colocando ese intramuscular. Entonces son de los bloqueos más fáciles de hacer y tienen una efectividad prácticamente del 100%. Cuando hagan bloqueo de pene, siempre recuerdo esto, en la parte ventral hay una región del pene que no va inervada por el nervio dorsal del pene, que es rama del pudendo, sino que viene por unos nervios perineales, ambos vienen del plejo sacro finalmente, pero vienen del nervio perineal y no quedan bloqueados cuando hacemos el bloqueo por encima del pene. Entonces, una recomendación es que en el rafé hagamos un pequeño abón y hagamos como una especie de un anillo subcutáneo para que me quede totalmente bloqueado el pene al momento de hacer el bloqueo. Y han salido muchos bloqueos nuevos, por ejemplo, para cirugías de maxilo, labio, paladar hendido, amígdalas, etcétera. Están saliendo los bloqueos del nervio maxilar a nivel supracigomático, como muestra el dibujo. Ha habido muy buenos resultados en adenoamigdalectomías y en estas cirugías plásticas, como le nombré. Y hay una revisión muy bonita y muy interesante del año pasado, de septiembre, hace unos 6 meses, donde hablan de los diferentes tipos de manejo y de bloqueo, obviamente una revisión sistemática para procedimientos de cirugía de paladar hendido y también hablan del labio leporino. Entonces, hay diferentes tipos de bloqueos. Muchos de estos bloqueos los saben hacer muy bien los odontólogos. El cirujano plástico con el cual yo trabajo este tipo de cirugías los hace perfectamente bien y los niños salen muy bien controlados de dolor, ayudándonos con estos coayudantes. Nosotros lo hacemos, pero la literatura y la revisión sistemática lo refuerza. Desmetomidina, paracetamol, AINES y dexametasona. Entonces son bloqueos que vienen saliendo relativamente nuevos para nuestra práctica anestésica. Para todas las craniotomías deberíamos hacer bloqueo del escalpe, por lo menos en estos 6 puntos. Hay literatura que así lo avala, este artículo es del año pasado, y miran como con 180 niños el bloqueo del escalpe redujo el consumo de opioides, en este caso el sufentanil, y mejoró todos los puntajes de dolor medidos por la escala FLAC en posoperatorio inmediato a 6 horas, a 1 y a 2 días. O sea, no habría, yo no tengo que preguntarme, ¿hago el bloqueo de escalpe? Sino la pregunta es, ¿tengo alguna contraindicación para hacerlo? Porque todos los pacientes de craniotomía deberían ir a bloqueo de escalpe. El bloqueo erector de la espina, relativamente nuevo, hay algunos colombianos allí metidos en su descripción. Este es un trabajo que hicimos en nuestro hospital y fue un póster que se llevó a un congreso español de anestesia y lo que pudimos ver es que cuando aplicamos el bloqueo erector de la espina, que lo usamos en toracoscopia, toracotomía y cirugía de abdomen superior, la raya negra de la gráfica que les estoy mostrando eran pacientes sin dolor, la raya verde y la raya anaranjada, pacientes con dolor leve o moderado, y la raya más anaranjada que está en la base y que es cero, eran pacientes con dolor severo. Es decir, no tuvimos paciente con dolor severo, que antes del estudio podía ser hasta un 34-35%. Entonces, claramente el bloqueo erector de la espina es súper bueno para estos tipos de cirugías. Algo parecido con el bloqueo del cuadrado lumbar. Esta es una referencia técnica que me la voy a saltar en aras de tiempo. El bloqueo del cuadrado lumbar es un bloqueo que se hace en el área lateral y casi que posterior del abdomen. Podemos tener varios accesos y de ahí se desprende que sea un bloqueo del Q1, Q2, Q3 o Q4. Cualquiera de ellos va muy bien, particularmente el que más hacemos el abordaje Q1 y Q2 por la facilidad de seguir los planos musculares del oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Uno los va siguiendo con el transductor hacia atrás, los va siguiendo y cuando se terminan los músculos y se unen en una fascia, ahí descargamos el anestésico. En realidad es algo relativamente fácil si uno le coge la técnica. Hicimos un estudio, lo llevamos también a ese congreso español y pudimos ver algo parecido a lo que habíamos hablado con el erector de la espina, que el dolor fue muy leve y dolor severo no hubo ninguno hasta los 3 días por lo menos de cirugía. Fueron cirugías de abdomen abiertos, algunas laparoscópicas y algunos de pared. Estos de pared eran hernias umbilicales e inguinales. Está la imagen ecográfica de cómo se vería, pero pues les dije que esta no es una charla
de la parte técnica porque es muy complicado mirar aquí la parte técnica. Han salido algunos bloqueos para miembro inferior que están cogiendo mucho auge. Está el bloqueo PENG, que es el bloqueo del grupo nervioso pericapsular. En la imagen, esta parte está sobre la ingle, esta es la cresta ilíaca, y se hace el bloqueo a este nivel. Y es muy bueno un bloqueo facial, es decir, un bloqueo que requiere algo de volumen, y es muy bueno para la cadera. Entonces, no solamente para la analgesia posoperatoria, sino que a veces esos niños que van para displasia de cadera o que están en trauma, por ejemplo, y que tienen dolor de la cadera, podemos hacerle el bloqueito desde el preoperatorio. En adultos va muy bien también. Este bloqueo PEN se le está metiendo con fuerza, relativamente fácil de ubicar, obviamente con ultrasonografía. Han salido unos artículos también relativamente, ¿no? Uno del año pasado, otro de este año, y es del mismo, si ustedes lo miran, es del mismo grupo investigador, sobre analgesia para cirugía de rodilla, especialmente para cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Es una lesión muy frecuente en los adolescentes que hacen deporte. O sea, esta no es analgesia para un reemplazo de rodilla, que es de pacientes de más edad, sino para reconstrucción del ligamento anterior. Entonces hicieron sus estudios, miraron y todo, y miraron que el 86% de estos pacientes iban con anestesia, perdón, iban con analgesia regional, y el bloqueo que más estaba usando hasta este momento era el bloqueo del canal de los aductores. Mm, Coayudantes, vuelve y aparece la desmetomidina y la clonidina. Nosotros en Colombia no tenemos clonidina parenteral en ampollas, pero la desmetomidina sí la tenemos y la podríamos usar, está avalada por los estudios. ¿Cuál es el problema que han tenido los bloqueos de miembro inferior? Que muchas veces con un solo bloqueo no es suficiente, lo había dicho hace rato, entonces tenemos que usar dos bloqueos y eso pues incomoda al anestesiólogo, es más tiempo y requiere dos destrezas técnicas. A diferencia de cuando hacemos bloqueo de miembro superior o estos bloqueos de la pared del abdomen que les dije que con una sola punción bloqueamos toda el área que nos interesa. Pero están descritos y claramente, no lo he dicho, pero es el momento de decirlo claramente, si yo me alejo del neuroeje, si yo pongo menos espinal, si pongo menos peridural, si pongo menos caudal y pongo bloqueos más periféricos, las complicaciones me van disminuyendo. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena revisar este tipo de bloqueos. Y el otro bloqueo que se ha metido con fuerza es el IPAC o IPAC, como lo quieran nombrar, que es el bloqueo con infiltración entre la arteria poplitea y la cápsula de la rodilla, es al pie de la rodilla. Ese bloqueo va muy bien en lo que estábamos hablando ahora de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Si ya es para una cirugía más grande, tendríamos que complementar estos bloqueos. Y recuerden, estos bloqueos no van solos, van con los coadyuvantes que ya hemos mirado. Pues les he dado unas técnicas allí que son las que más usamos, pero este año salió un artículo que me llamó mucho la atención, está recién salido. Se reunieron los expertos y dijeron, bueno, ¿qué hacemos para aquellas personas que están empezando a dar pasos en anestesia regional y pues se quieren volver máster expertos en todo eso? Entonces se reunieron 33 expertos de 12 sociedades científicas con la metodología Delphi, que recuerde es una metodología donde se hacen preguntas y se lanzan, se cogen las respuestas y se hacen varias rondas de preguntas hasta que van decantando las respectivas respuestas. Se hicieron 4 rondas de preguntas con estos expertos. ¿Y qué querían mirar? Querían mirar un grupo de bloqueos que tuvieran alto impacto, alta importancia para los niños y que fueran fáciles de realizar. Entonces, ¿cuáles eran esos bloqueos que teníamos que comenzar a utilizar porque iban a impactar harto en los niños? Es decir, buscaban un balance entre efectividad, factibilidad y accesibilidad. Y de toda esa reunión y encuestas y expertos y todo, finalmente quedaron 8 bloqueos. Algunos muy conocidos para nosotros, pero otros no tanto. Son los que están en la pantalla. ¿Sí? Es el bloqueo supraclavicular. Algunos lo nombran que es como la espinal, el equivalente a la espinal de miembros inferiores, pero para miembros superiores. Está el bloqueo del plano transverso del abdomen. Está el bloqueo de la fascia de los rectos. Está el bloqueo caudal que aclararon que lo metía porque está muy popularizado, porque lleva
la evidencia a través del tiempo, pero que claramente debemos irnos alejando del neuroeje. Está el bloqueo de la fase ilíaca a nivel suprainguinal, está el bloqueo del nervio femoral, recuerde que producimos bloqueo motor con eso, está el bloqueo del canal de los aductores y está el bloqueo del nervio ciático popliteo. Mire cómo hay de bloqueos de miembros inferiores allí metidos. Ellos consideraron que esos 8 bloqueos son los bloqueos con los cuales alguien podría iniciar este entrenamiento de la anestesia regional porque son accesibles, relativamente fáciles y son muy efectivo. En la gráfica de la derecha es el porcentaje de aprobación de los expertos respecto a cada uno de estos bloqueos. Me llamó la atención ese estudio. ¿Complicaciones podemos tener? Sí, claro, podemos tener complicaciones, pero son muy raras, muy raras. Este estudio del registro de anestesia regional en pediátrica, que es ya viejo, hace 6 años en ese momento, llevaban más de 100.000 bloqueos, eso es un montón, estadísticamente es muy fuerte, y miraban cómo a través del tiempo, en la curva de la derecha, los bloqueos se habían ido o se vienen aumentando cada vez más. ¿Complicaciones podemos tener? Claro que sí, hay reportes muy raros, pero los hay de paro cardíaco, de convulsiones, de infecciones, pero son muy raras. Quizás de lo más frecuentes son las famosas neuroapraxias, o sea, déficit neurológico. En el cuadrito de la derecha lo dice, más o menos 2.4 por 10.000. Es decir, cada 10.000 a 20.000 pacientes vamos a tener 2 a 3 que puedan tener algún déficit neurológico que además es transitorio. Ninguno se ha documentado que dure más allá de 6 meses. Entonces, son técnicas muy seguras si las hacemos de manera correcta. Otro problema es la toxicidad, especialmente impuesta por la bupivacaína, que es muy cardiotóxica, mucho más tóxica que la lidocaína. Este artículo es viejísimo, es de 40 años, del 92, pero comenzaba a mirar de la toxicidad de la bupivacaína porque en ese tiempo se usaban dosis muy altas. Entonces tuvieron taquicardias ventriculares, recuerde que puede producir la famosa torsión de puntas con paro cardíaco muy difícil de sacar y puede producir convulsiones y pues por supuesto llevar a la muerte. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo decían que las infusiones deberían estar limitadas y no darlas por más de 48 horas. Esos estudios fueron abriendo los demás estudios para la toxicidad. ¿Hay algo nuevo hoy en día sobre la toxicidad de los anestésicos locales? Yo creo que sí. Este es un estudio que les sugiero no cambien la técnica anestésica por este estudio, pero miren hacia dónde podemos ir. Dijeron, el problema de los neonatos es que tienen muy baja alfa-1 glucoproteína ácida, que es la que me fija la bupivacaína. Al estar muy baja, la bupivacaína me queda libre y entonces los neonatos hacen mucha toxicidad con bupivacaína. Eso es lo que tenemos y ese es el paradigma que tenemos. Pues comenzaron a mirar que la alfa-1 glucoproteína ácida se comporta como una proteína de reacción a fase aguda, como la PCR, y comenzaron a mirar cómo, el gráfico a la izquierda, los niveles de glucoproteína 1 ácido van aumentando ante el estrés quirúrgico. Entonces, aquí el niño está en un nivel preoperatorio y cuando lo operan y pasa a cirugía, sus niveles se elevan. La gráfica de la derecha muestra la similitud de la PCR junto con el aumento de todos los mediadores inflamatorios y la alfa-1-glucoproteína ácida también se eleva. ¿Qué propone este estudio o qué sugiere? Que cuando el neonato va a cirugía, si bien previamente tiene depletados los niveles de esta proteína, el estrés quirúrgico hace que ella se sintetice en más altas concentraciones y eso nos permitiría aumentar el margen de seguridad de la bupivacaína, especialmente en los neonatos. Es decir, que podría no estar aumentando el riesgo de toxicidad. Como les cuento, yo particularmente no voy a cambiar mis precauciones de dosis en neonatos con un solo estudio, pero hacia allá podemos ir. De pronto más adelante podemos como levantar la restricción del límite de bupivacaína en los niños. Este estudio es de hace año y medio más o menos y es muy bonito, muy bien hecho, pero creería que falta evidencia. Infecciones con anestesia regional, sí, existen. Y este año este grupo de Provenzano nació o creó junto con la ASRA unas recomendaciones porque estamos haciendo infecciones al aplicar los bloqueos regionales. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué pudieron ver ellos en la revisión de la literatura?
Primero que los catéteres neuroaxiales se infectan más que los catéteres peridurales. Entonces, otra vez, en lo posible, alejémonos del neuroeje. Segundo, que si ustedes dejan un catéter más de 2 días, el incremento de infección a partir de ahí es de 6,7 por día. Entonces tendríamos que justificar muy bien el balance riesgo-beneficio de dejar un catéter por más de 2 días. Tercero, que los catéteres que se tunelizan, por lo menos se colonizan menos. Sí, no se ha podido demostrar que se infecten, pero sí una menor colonización de esos catéteres. Lo otro que miraron es que si se dejan catéteres en el neuroeje por más de 2 semanas, a veces, por ejemplo, para manejos de fístulas, etcétera, ahí se dispara el riesgo de meningitis. Y por último, que la mayor fuente de contaminación está en que estamos usando guantes no estériles, los famosos guantes de manejo, para hacer nuestros bloqueos. Entonces, con todas estas cosas, hay ahora unas recomendaciones para cuando vamos a usar el ecógrafo, porque se ha visto que el ecógrafo es fuente de contaminación porque cogemos el ecógrafo de una sala a otra, cogemos la sonda de una sala a otra y estamos produciendo contaminación. Mea culpa, durante mucho tiempo lo estuve haciendo así, con el argumento de que esto es una punción relativamente superficial y que nos resulta que las sondas del ecógrafo son como parecidas a los celulares, son implementos supremamente sucios que almacenan muchas bacterias, virus y hongos de paciente a paciente. Entonces ya hay unas recomendaciones especialmente para cuidar el transductor, la sonda. ¿Qué dice? Higiene de manos, hay que hacer la higiene de manos, hay que retirar los relojes, anillos, gandongas, todas las arandelas que tengamos, uñas postizas, etcétera. Hay que hacer asepsia antisexia de la piel, ojalá con clorhexidina a no más del 0,5 porque concentraciones más altas están relacionadas con daño de la sonda del transductor. En lo posible conseguir un gel estéril para poderlo usar en la sonda. Hay que proteger la sonda, hay que encondonar la sonda, ¿cierto? Con un guante, con una funda, pero que quede protegida. Inclusive dicen la sonda, el cable y el teclado, para poder manejar el teclado durante el momento del procedimiento. Estamos en un ambiente quirúrgico, entonces está en un ambiente quirúrgico, use el gorro, use tapabocas, use su bata. Sugieren desinfectar frecuentemente el equipo, inclusive cada vez que se usa. Pareciera algo exagerado, ¿cierto? Descontaminar el ecógrafo, pero es la recomendación que están dando, ay, perdón, que están dando en este momento para tratar de disminuir la fuente de contaminación en este momento. Y por último, intentar no usar los viales multidosis de medicamentos porque aumenta el riesgo de contaminación. Deberían ser medicamentos de uso único y pues desechar el resto. Hay algunos hospitales que se llama aprovechamiento y es tratar de sacarle el máximo jugo a esos medicamentos que nos están quedando. Con todo esto que hemos dicho, podemos decir que hay algunas diferencias de los adultos respecto a los pacientes pediátricos. Las estructuras, si bien pueden ser anatómicamente muy similares, son más lábiles, son más delicados, hay que tener mucha precaución en eso. Los transductores tenemos que usar los lineales de alta frecuencia y baja profundidad. Si tenemos el famoso palito de golf, mucho mejor. En niños sí o sí hay que hacerlo con ecografía porque es más seguro. Si tenemos estimulador nervio periférico, mucho mejor, miliamperaje de 0,2 miliamperios, recuerden. Y en niños tenemos que hacer dos cálculos, el cálculo del volumen y el cálculo de la dosis, a diferencia del adulto, que suele ser una dosis en mililitros estándar. Y fuera que tenemos que hacer dos cálculos, pues los niños tienen que llegar pesados, o sea, no gordos, sino haberlos pesado en la báscula para poder saber con qué kilogramos de peso es que vamos a trabajar. Me volví a la fuente de contaminación. Entonces, como conclusión, y creo que vamos para los 40 minutos, tiempo suficiente. Creo que hay múltiples ventajas de aplicar anestesia regional en pediatría. Debemos adquirir destrezas en ello. Tenemos que hacer las prácticas de simulación. Tenemos que implementar la ultrasonografía en nuestros sitios de trabajo. Si no lo tenemos, hay que pedir a los gerentes el ecógrafo. Eso no es un lujo, es una necesidad, es un gana-gana. Hay ventajas por todos lados. Ojo con la dosis en pediatría, lo he dicho varias veces, hay que hacer doble cálculo, el volumen y la masa, siempre por kilo de peso. Ojo con la UPI, 2 miligramos por kilo en los pequeños, 2,5 en los más grandes. La lidocaína, dosis máxima 5 miligramos por kilo, y si es con adrenalina, hasta 7 miligramos por kilo.
En los niños los bloqueos se hacen sedados o anestesiados, es más seguro. Las complicaciones son raras, pero existen. Daños neurológicos, está el riesgo de las infecciones y está el riesgo de la toxicidad por anestésicos locales. Y recuerden, por debajo de 5 años de edad, que es más o menos 18 o 20 kilos de peso, la Bupial 0,25 es anestésica. Yo creo que eso era todo lo que tenía por contarles hoy, por compartirles. Muchas gracias a ustedes. No sé si en el auditorio haya, pues más que preguntas, de pronto algún aporte. Son temas controversiales porque hay mucha literatura que no es categórica con evidencia, pues tipo A. Entonces, mucha no puse los niveles de evidencia porque le metemos ruido a la exposición, pero la gran mayoría de evidencia es tipo B2 o es tipo C, que son recomendaciones de expertos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y entonces quedo atento a comentarios. Doctor Rivera, solamente una recomendación que creo que no la escuché en la charla, estaba con alguna cosa urgente acá, y es el transductor. Uno de los problemas más importantes, de las dificultades más grandes que tiene uno cuando utiliza anestesia regional en pediatría guiada por ecografía, es el transductor. El tamaño del transductor interfiere definitivamente en el procedimiento y pues incomoda, y lo otro son las agujas. Entonces, solamente para complementar, que es adecuado tener la posibilidad de conseguir transductores pediátricos, que en este caso serían generalmente el palo de golf el que más nos beneficiaría para este tipo de situaciones. Y pues las agujas, que yo no sé si vienen en tamaños más pequeños de los 50 milímetros, ¿sí? Que sería esa la pregunta entonces en este caso. Sí, gracias, doctor Jesús Hernán. Habíamos hablado del transductor, el palito de golf es el ideal. Y por ejemplo, en lo personal me pasa algo curioso. En el hospital tengo el palito de golf y hago los bloqueos súper chéveres, niños, pero cuando paso a la clínica no hay palito del golf, sino que hay el lineal grande y cuesta. Cuesta en un niño pequeño poner el transductor grande. Las agujas, sí, hay agujas espinales, hay agujas peridurales y hay agujas de bloqueos para pediatría. Poco las pedimos, poco nos lo compran, pero hay que hacerlo. Hay agujas de 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros, que son muy buenas, son refringentes a la eco, algunas vienen multipuertos, son muy buenas para bloqueo, sí existen. Y también existen los catéteres para dejar los perineurales. Así es. Bueno, muchas gracias, Nedibet. Yo creo que misión cumplida. No sé si tengan alguna otra inquietud. Creo que las charlas quedan grabadas y pues muchas gracias por la atención. Creo que si no hay... Doctor Rivera, yo quería darle las gracias en nombre de la Sociedad de Anestesiología de La Guajira. Muy, muy buena la charla, excelente. Estamos muy contentos de haber podido compartir con usted estos minutos. Le agradecemos inmensamente la deferencia que ha tenido para con nosotros y esperamos más adelante, en el corto tiempo, poder volver a compartir con usted. Doctor Manuel, muchas gracias por sus palabras y pues siempre, siempre a la orden. Tenemos la ventaja en Neiva de tener un posgrado de anestesiología, entonces siempre no lo hice ahora, es momento de hacerlo. Agradezco a los residentes porque pues yo creo que gracias a ellos, con el estímulo de ellos y con el compromiso que tenemos con ellos, podemos estar liderando algunas cosas académicas en nuestra universidad, en nuestro hospital. Entonces, un agradecimiento a los residentes de anestesia de la Universidad Surcolombiana y a usted, doctor Manuel, desde La Guajira. Pues espero que le haya gustado la charla, creo que igual quedan grabadas. Y bueno, un abrazo y feliz noche a todos. Doctor, en el chat hay una pregunta.
Dale, es que no puedo ver el chat. ¿La podrías leer, por favor? ¿Qué esquema de sedación sería el recomendado para realizar previo al bloqueo y mantener la técnica anestésica con bloqueo más sedación? Ah, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta de mi residente. Tenemos hoy en día disponibilidad de un medicamento que es espectacular, que es la desmedetomidina, ¿sí? Que ustedes saben que tiene la gran ventaja de producir un grado de sedación sin interferir con la depresión respiratoria. Pero lo que hemos visto es que con solo desmedetomidina nos quedamos cortos. Entonces lo que hacemos es balancear y es titular. Particularmente, quienes me conocen en la práctica, doy bastante TIVA, entonces podemos coger niveles en concentración plasmática o sitio efecto de Propofol, ¿sí? A dosis muy bajas, tituladas, con las bombas que hay para ello, y los chicos van muy bien. O sea, si el bloqueo queda anestésico y queda bien, va muy bien. Sí, si el bloqueo es analgésico, pues hay que montar en una anestesia general y damos el bloqueo como analgesia, pero hay bloqueos que son anestésicos, como por ejemplo los bloqueos espinales, y entonces esa sedación puede ir muy bien. Buenas noches, doctor. Habla Esteban Camelo, de acá de la Sociedad de Anestesia de La Guajira. Quería preguntarle qué experiencia tiene usted realizando anestesia espinal guiada con ecografía. Con anestesia espinal en neonatos, creo que la experiencia es buena. Nosotros llevamos una casuística, mira qué curioso, unos 10, 15 casos por año, eso puede ser poquito, pero estábamos en una reunión y estaban por allá en el Boston, no sé qué cosa y tal, y ellos tenían esa casuística, pero en muchos años, porque no es muy frecuente el neonato que va para eso. Ecografía en anestesia espinal para niños, creo que no justifica porque la espinal viene con unos reparos anatómicos tan claros que no la necesitaríamos. ¿Cuándo lo hemos usado? Pero en realidad lo he usado más como por academia con los residentes para medir la distancia que hay desde la piel hasta el ligamento amarillo y la dura madre y tratar de correlacionar esa distancia con alguna de las fórmulas. Yo aquí les nombré una, a ver si en la realidad esa fórmula sí es cierta o no. Pero la ultrasonografía, una anestesia espinal, tiene mucho valor es cuando anatómicamente es difícil localizar el espacio. Entonces, en un niño muy obeso, por ejemplo, un niño con problemas de columna que no se puede ver muy bien, pero en el día a día, que no es esa la norma, no usamos ultrasonografía para anestesia espinal. Es algo muy parecido que como con la caudal, y de esto hay unos estudios muy interesantes. No aporta nada la ultrasonografía en la anestesia caudal porque los reparos son tan claros que se hacen sin ultrasonografía. ¿Dónde aporta? Cuando los reparos no son claros o cuando uno avanza un catéter caudal y quiere mirar con ultrasonografía en dónde va a quedar la punta del catéter. Pero para anestesia espinal normalita o caudal normalita, creo que no aporta mayor cosa la ultrasonografía. Bueno, doctor, pues desde mi percepción puedo decir que fue todo un éxito esta presentación suya. Desde la Sociedad de Anestesiología de La Guajira, en cabeza del presidente doctor Jorge Guevara y la Junta Directiva, le damos las gracias por este apoyo que nos acaba de brindar. Pues la idea es que entre sociedades sigamos fortaleciendo la parte académica y aportando al desarrollo profesional de nuestros afiliados y pues que se fortalezca cada día más el tema académico en el gremio y que pues los anestesiólogos residentes, como usted lo menciona, también adquieran desde su experiencia y de las que algunos afiliados puedan compartir también todos estos temas que enriquecen y fortalecen los conocimientos en la especialidad. Entonces, no siendo más, muchas gracias a los asistentes. Esperamos se repita este espacio que ha sido del agrado para todos. Muchas gracias, Neive, muy amable, y un saludo a los colegas de La Guajira. Un gusto compartir con ustedes. Feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche, doctor.